Bueno, vamos entonces a la parte número 2 de la introducción a gráficos tridimensionales con 3ds y WebGL. Vamos a trabajar interfaz gráfica. La idea es que desde lo que vimos en la clase pasada, en donde habíamos quedado más o menos así, terminemos el día de hoy con una interfaz que nos permita crear elementos desde la interfaz para trabajar de una manera mucho más avanzada y ordenada. Teniendo en cuenta eso, ya iniciamos con la creación de una estructura para los menús. Esa estructura se determina por secciones que contienen títulos y subcontenido, que a su vez contienen acciones y objetos. Ya van a ser más gráficas. En este momento, como no tenemos definida una hoja de estilo, se ubican en la parte superior izquierda de la pantalla de una manera absolutamente grotesca, de manera que vamos a modificar editando la hoja de estilo. Vamos a entrar a la hoja de estilo y en la hoja de estilo vamos a utilizar el box sizing. Muchachos, teniendo en cuenta esto, recordemos algo. Si tenemos una caja que mide 40 píxeles y le agregamos un borde de 2 píxeles, entonces ¿cuánto va a medir la caja al final? ¿Cuánto? ¿De ancho cuánto va a medir? 44 píxeles. ¿Por qué 44 y no 42? Son por 2 por cada lado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decirle rebaja a 40 píxeles y si yo te pongo un borde de 8 y vuelvo a 40 píxeles? Eso es lo que hace el box sizing. Lo que hace el box sizing es decirle, ve, vos medís 40 píxeles y si te engordas para adentro. Entonces, si yo te coloco los 2 píxeles, entonces son 2 píxeles para adentro tuyo y vos seguís midiendo los 40. Tu contenido es el que sufre la transformación, ¿vale? Vamos a hacerlo así porque es mucho más chévere trabajar de esa manera. Es más sencillo trabajar los cálculos así. Ahora, una vez hecho eso, muchachos, vamos a definirle también a este señor que el tipo de letra va a ser distinta, porque la letra es asquerosa, la que estamos manejando, y nosotros manejamos un nivel de estética decente y delicado. Dime. Estamos usando WebSafe Fonts, que son las que se podrían renderizar en cualquier navegador sin dependencias, así que vamos a quedarnos con esta el día de hoy. Si ustedes quieren importar fuentes, lo pueden hacer. Más adelante, tal vez en un tutorial podamos importar fuentes. Miren que la letra, la verdad, se ve muchísimo mejor que antes. Bueno, entonces empecemos a darle un poco de estilo a esta jugada. Habíamos definido un panel que se llama Command Panel, ubicado al lado de la derecha como si fuera 3D Max. Actualmente no está al lado de la derecha. Ese panel le dimos como clase o como ID el nombre. Como ID. No como ID, porque solamente vamos a tener un Command Panel. En las hojas de estilo, muchachos, en CSS utilizamos las IDs como un numeral y le escribimos Command Panel. Aquí estoy haciendo referencia a que todos los elementos de tipo ID Command Panel van a obedecer las siguientes normas. Perdón. La norma va a ser que su posición va a ser absoluta. En web tenemos varias posiciones, muchachos, absolutas, relativas, fixed. Vamos a trabajar la absoluta el día de hoy. Ya te vas a dar cuenta que es absoluta. La posición absoluta nos va a permitir poner a flotar el elemento en el lado que queramos de la pantalla sin afectar entonces el peso sobre el documento general. Cuando el lado relativo, por ejemplo, si yo ubico un cuadro en el lado superior izquierdo y ese cuadro mide 40 por 40 y lo ubico posteriormente con una posición relativa en la mitad de la pantalla, el peso de 40 por 40 se va a seguir afectando en el lado superior izquierdo de la pantalla y entonces voy a tener ese hueco estorbándome todo el tiempo. Mientras que si lo uso de manera absoluta, voy a mover el cuadro a la mitad de la pantalla y su peso no se va a ver reflejado en el lado superior izquierdo de la pantalla. Listo. Entonces definimos una posición absoluta. Muchachos, le definimos que va a estar ubicado a la izquierda. ¿A cuánto? En porcentaje. 75% hacia la izquierda, muy bien. 75% hacia la izquierda. Le vamos a dar entonces un ancho de ¿cuánto? Muchachos, 75 a 100, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Muchachos, estamos graves. Y la altura se la vamos a dar en el 100% de alto que pueda obtener, ¿vale? Vamos a decirle además que va a tener un background, y ese background lo vamos a hacer simplemente por cuestiones ilustrativas para poder determinar bien dónde va a estar ubicado. Refresquemos entonces nuestro proyecto hasta ahora y tendríamos lo siguiente, muchachos.
Tenemos una barra ubicada a la derecha que mide el 25% de la pantalla, ubicada el 25% a la derecha, con un fondo en gris. ¿Listo? ¿Alguno se perdió hasta aquí? No, vamos bien. Ahora, muchachos, seguimos teniendo un reguero de texto arriba que no nos sirve en absolutamente nada. Ese reguero de texto lo vamos a formatear dándole un poco más de estilo. Volvemos a la hoja de estilo y entonces empecemos a hablar de algo llamado secciones. Tenemos secciones. Con el punto me refiero a la clase, exactamente. Deberías hablar más duro porque ya eres famoso Zapata. Tus apreciaciones le sirven mucho a los youtubers, en serio que sí. Entonces, muchachos, tenemos la sección y dentro de la sección tenemos títulos. Cuando yo escribo sección y luego título, le estoy diciendo: búsqueme todos los elementos que sean de clase sección y que adentro de ese elemento contengan una clase título. ¿Y es necesario ponerle el espacio? Cuando yo le pongo el espacio, le estoy diciendo que adentro de él va a estar la clase título. Si yo no le pongo el espacio, le estoy diciendo: búsqueme todos los elementos de clase sección que sean de clase título. Cosa que no sería, por ejemplo, válida. Mientras que si, por ejemplo, tuviera una div, digamos que tenemos una div, cuando yo coloco div espacio punto título, le estoy diciendo: búsqueme todos los elementos de clase título que estén dentro de una div. Mientras que si yo le digo div.título, le estoy diciendo: búsqueme todas las divs que son de clase título. ¿Sí me entienden la diferencia? ¿Cómo así que algo así? Muchachos, es diferente tener adentro que ser. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo básico. Está el lobo feroz. Si yo le digo, vamos a escribirlo aquí, vamos a hacerlo muy sencillo. Tengo el lobo feroz. Y si yo le digo el lobo feroz punto caperucita, hacerle caperucita roja, entonces estoy diciendo: búsqueme todas las caperucitas rojas dentro del lobo feroz. O sea que ya se la comió. ¿Listo? Mientras que si yo le digo: búsqueme los lobos feroces que sean caperucitas rojas, es cuando se está esperando a comerse a la abuelita. ¿Sí? No. ¿No? ¿Le cuento nada así? Bueno, entonces básicamente sería un lobo feroz disfrazado de caperucita roja. ¿Sí ven la diferencia entre adentro y ser? Sí. Pues vamos entonces retomando a la clase y definimos que tenemos una sección y que adentro de la sección hay una clase llamada título. Sí, esto lo voy a dejar así denotado para que a ustedes no se les olvide la jerarquía. Y esta clase título, muchachos, va a seguir las siguientes normas. Las normas que va a seguir es que su ancho va a ser del 100%. Cuando yo hablo del 100% del ancho, hago referencia al 100% del ancho de la página o hago referencia al 100% del ancho de quién? De la sección. Entonces recuerden algo. Cuando estamos hablando de la hoja de estilo, si yo soy un título y me encuentro dentro de una sección y yo mido el 100%, mido el 100% de mi papá, porque yo no puedo medir más que mi papá. Así que en el caso de Caperucita Roja, si Caperucita Roja midiera el 100%, estaría ocupando toda la panza del lobo, ¿vale? Entonces seguimos. Tenemos los títulos que van el 100% de la sección, o sea que medirían con respecto al documento el 25% del documento. Y le vamos a agregar un padding por cuestiones de que se vea hermoso, de 10 píxeles y 15 píxeles. Pero, ¿cómo así que 10 píxeles y 15 píxeles? La explicación es sencilla, muchachos. Cuando yo le paso dos parámetros a una propiedad de estilo, entonces le estoy diciendo: vamos a hacer arriba y abajo en 10 píxeles y a la derecha y a la izquierda en 15 píxeles. Básicamente la definición de los parámetros dentro de las normas son como si fuera un reloj: arriba, derecha, abajo, izquierda. Si yo le paso los cuatro parámetros, él va a entender que el primero es arriba, que el segundo es derecha, que el tercero es abajo y que el cuarto es izquierda. Si le paso dos, va a entender como arriba y abajo son el primero y derecha e izquierda son el segundo. Si le paso solamente uno, va a entender que todos tienen el mismo valor. ¿Listo? Dime. ¿Cuál era la diferencia entre padding y borden? Entre padding y bording, ya lo vamos a ver. Voy a agregar entonces, padding y margin. Entonces voy a agregar el padding y luego voy a agregar el margin y te vas a dar cuenta. Vamos aquí y refrescamos. Mira, aquí tenemos el título con un padding. ¿Listo? Pero vamos a hacer algo para que mi ejemplo sea totalmente ilustrativo. Vamos a darle un background color y ese background color va a ser en blanco.
Así que tenemos el padding. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, pero con el margin esta vez. Así que voy a reemplazar la palabra padding por la palabra margin. Y se van a dar cuenta que padding básicamente es engordar y margin es como correrse, es como alejarse. Entonces noten lo que pasó con el margin. Cuando yo agrego un padding estoy haciendo que mi elemento en sí tenga mucho más espacio. Entonces cuando yo hago un margin, lo que estoy haciendo es que mi elemento va a seguir teniendo el mismo espacio, pero me voy a correr de los elementos cercanos ciertas unidades. En este caso vamos a utilizar el padding por cuestiones de estética básica. Listo. Tenemos entonces el padding en blanco. Ahora vamos a agregarle los bordes, muchachos. Vamos a agregarle un borde y ese borde lo vamos a agregar abajo. Y este borde va a ser de 2 píxeles, va a ser sólido y va a agregarse del color E8, que nos viene dando un gris como chévere. ¿Listo? Este gris aquí que no se nota mucho que digamos, pero cuando coloquemos los demás elementos lo vamos a notar. Se va a ver mucho más bonito, le da como una especie de efecto de relieve interesante. Y le vamos a agregar una propiedad llamada cursor. Le vamos a definir que va a ser un cursor pointer. ¿Para qué? Para que cuando yo me pare encima del objeto no me salga la flecha de selección de texto, sino que me salga la manito como si este fuera un botón. Allí, muchachos, estamos haciendo lo más cercano a un botón. Teniendo en cuenta esto, entonces yo voy a tomarme la molestia de agregar todas las secciones que vamos a trabajar para el tutorial del día de hoy. Las secciones que vamos a trabajar, muchachos, son, volvamos al index un momentico, tomo mi sección y la reemplazo. La voy a reemplazar básicamente por la sección de crear vectores, crear matrices, crear objetos y transformaciones. Estábamos trabajando anteriormente con la de crear objetos. Ahora miren, noten que como las secciones tienen las mismas clases, entonces aplican las mismas normas de estilo. Así que yo escribo la norma una vez y a todos se les aplica. Cosa que me parece una belleza espectacular. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir, muchachos, con los distintos elementos que no hemos dado estilo todavía. ¿A qué elementos dimos estilo ya? Al título. No hemos dado estilo ni al subcontenido, ni al style, ni a los objetos. Vamos a la hoja de estilo. Y en la hoja de estilo notamos algo. Notamos que el action button y el subtitle son muy similares. Miren que el action button viene siendo este man de aquí, ¿sí? Y el subtitle vienen siendo los títulos que tenemos acá. Son muy similares en cuanto a que los dos miden como el 100% del elemento, excepto que este elemento, que es el contenedor, lo voy a señalar aquí, este elemento que es el contenedor tiene un padding para que los muchachos se corran un poquito hacia adentro. Entonces, los dos tienen más o menos un padding como interesante, tanto para arriba como para los lados, tienen el fondo en blanco, tienen las letras ubicadas de una manera muy similar. Entonces vamos a rescatar ciertas normativas de estilo para estos mismos y así nos toca escribir todo repetitivas veces. Así que le voy a decir con una coma que esta norma de estilo se le va a aplicar no solamente al primer elemento escrito, sino también al segundo, que va a ser el action button, que va a ser el botón de acción, y también se le va a aplicar entonces a todos los botones de tipo clase style. ¿Qué está dentro de sección? Dime. Todo eso está dentro de sección. Todo eso está dentro de sección. O sea que no hay que repetir coma, section, punto. No, ¿por qué? Si yo quiero ser muy estricto y yo sé, por ejemplo, que voy a tener otros elementos, títulos agregados a la página dentro de otros elementos distintos a sección, por ejemplo, podría ser punto otra sección, entonces tendría que ser estricto. Teniendo en cuenta que ustedes no van a tener esos elementos, ni yo los voy a tener, no voy a ser estricto y voy a decirle directamente que estilice las clases como tal. O sea que esta clase se va a comportar de esta manera. ¿Listo? Es por cuestión de ser estricto o no ser estricto. Si fuéramos estrictos tendríamos que darle punto section a cada uno. Como no vamos a ser estrictos el día de hoy, lo voy a hacer así normal y le voy a decir que también se le aplique al objeto. Entonces, habiendo clonado estas propiedades, muchachos, para los demás elementos, nuestra barra se vería de la siguiente manera. Notemos que, viéndose así, no hay una diferencia entre qué son títulos
entre qué son botones de acción y entre qué son botones de objetos. Así que vamos a darle propiedades, como muchachos de adelante, propiedades propias a los botones para que se diferencien, pero aún así heredando propiedades básicas del botón padre. Entonces volvemos, y el primer botón al que le vamos a dar ese estilo va a ser al Action Button, y al botón de objeto. Action Button, tenés toda la razón. Y al botón de objeto, porque estos dos botones se van a ver exactamente iguales, pero tienen que diferenciarse de los botones, de la definición de botones básicos que hicimos arriba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente que su fondo va a ser de otro color. Vamos a tirarlo en FF, FF, FF. ¿Qué color es ese, muchachos? Blanco, muy bien. Positivo para el que dijo blanco. Moni para Zúñiga. Y vamos a agregarle un padding, muchachos, ¿de cuánto? 5 píxeles, 0, 5 píxeles y 10%. Noten que yo no tengo que definir todos los atributos con la misma unidad. Yo definí en píxeles, para decir que son 5 píxeles hacia arriba. A la derecha le di 0 píxeles. Cuando yo coloco 0 no hace falta que le agregue el PX. 0 es 0, 0 es la unidad de 0. Le agrego 5 píxeles abajo y 10% del espacio hacia la izquierda, lo cual me haría ver los botones de la siguiente manera. Noten que estos de acá abajo se movieron. Crear cubo y crear cilindro se movieron. ¿Por qué solamente se movieron eso? Bueno, básicamente lo que estamos dando estilo a los botones de acción y estamos dando estilo también a los botones de objetos. Como no tenemos objetos, pues no se va a notar, pero por ahora con los botones de acción ya vamos viendo como una especie de aclaración de la jerarquía. Ahora que terminamos eso, vamos entonces a estilizar, muchachos, el subcontenido. El subcontenido es el que se encarga de delimitar qué es lo que voy a mostrar y lo que voy a ocultar cada vez que lo clic al botón. O sea, va a ser el que va a contener tanto las acciones como los objetos de una sección. Ese subcontenido entonces le voy a decir que no se va a mostrar. Por ahora lo vamos a dejar comentado porque no hemos aplicado la animación. Y le voy a decir también que tiene un padding en 10 píxeles. Ese padding en 10 píxeles va a hacer la siguiente belleza, muchachos. Lo que va a hacer es delimitar mucho más el área de qué son botones propios del menú y qué son subbotones del menú. Miren, aquí, muchachos, ya más o menos va teniendo forma de qué es menú y qué es submenú. Ahora, como no se diferencian del todo, yo quiero hacer que se vean mucho más bonitos. Entonces yo tengo que decirle a los subtítulos que por favor se diferencien de los títulos generales de la siguiente manera. Vamos a agregarle el mismo padding que le agregamos a los Action Button y Object Buttons, con la diferencia de que como yo quiero que esto esté en jerarquía y el subtítulo va antes de estos botones, quiero que el subtítulo no esté al 10% del margen de la izquierda, sino solamente al 5%. Además de eso, le voy a cambiar el background color, de tal manera que se distinga también en los colores qué es un subtítulo y qué es un botón de acción. Siendo así, muchachos, entonces tendríamos ahora los botones de acciones cuyo texto está ubicado más a la izquierda que los botones subbotones y cuyo fondo o cuyo background color es un poco más oscuro que el color de los subbotones. Ahora, muchachos, es muy claro qué es un botón padre y qué son botones hijos del padre en forma de jerarquía. ¿Está bien? Ahora, como nosotros somos gente de muy alta alcurnia y tenemos detalles de fina coquetería, entonces, y además que yo sé que mucha gente va a querer agregar cositas como la siguiente, pero yo lo voy a programar para que se agregue siempre. Voy a agregar algo llamado un before. Before me va a permitir agregar un contenido o cualquier clase de estilo a un elemento justo antes del elemento. ¿Qué le voy a decir entonces? Le voy a decir que el subtítulo le vamos a agregar un contenido antes del subtítulo que haga la siguiente, que sea de la siguiente manera. Vamos a agregarle una doble flecha súper excelentemente hermosa
Y haciendo eso, muchachos, si yo vuelvo entonces a la ilustración, tendrían marcados los botones de una manera muy cachezuda, dándole un nivel de alcurnia súper excelente. ¿Listo? ¿Tenían una duda? No, solo para que subas un poco más. Ah, bueno, si ya subo más el código. Entonces, muchachos, esto que no nos tomó más de 15 minutos y en realidad nos habría tomado menos si no tuviéramos que explicarlo todo y hacer alusiones con Caperucita Roja, entonces nos permite que la aplicación se vea hermosa. Es muy fácil. ¿Tienen dudas hasta ahora de la hoja de estilo? Los 2 puntos para que no. Los 2 puntos, muchachos, es que esto es un selector. Se me va el nombre. Espérame un segundo, ya te digo el nombre del selector. Inspeccionar elementos. Bajemos. Esto se llama un. Dame por favor el nombre. Un pseudo selector. Entonces, para que lo averigües, si quieres profundizar más en él, se llaman pseudoselectores. Hay varios, está el before, está el after, están muchos pseudoselectores que nos van a permitir hacer cositas muy chéveres con nuestro código. Son 2 puntos. Son 2 puntos Ya. pegados. Es que diga está en 2 puntos y los 2 puntos before. No, ese punto style, 2 puntos before. Bueno, muchachos, para los que son un poco indecisos y no les gusta más o menos estar salvando y mirando, ustedes pueden hacerlo directamente desde consola. Yo puedo decir a este señor desde consola que me para un elemento, por ejemplo, estos elementos que son de clase STitle, y puedo modificar sus propiedades desde aquí mismo. Puedo decirle al STitle que, por ejemplo, su color de letra no va a ser en negro, sino que va a ser en amarillo, porque a mí me gusta en amarillo. Y entonces puedo estar viendo en tiempo real las modificaciones, pero no se me va a salvar el código. Así que si ustedes quieren empezar a mirar cómo se va a ver, lo pueden hacer desde consola y luego tienen que acordarse de qué normas están definiendo para pasarlas a su hoja de estilo. ¿Puedes copiar y pegar? Desde acá no he intentado, a ver. Sí, creo que sí puedes copiar y pegar. Copiemos. Efectivamente pueden copiar y pegar, muchachos. Entonces al final pues simplemente copian y pegan todas las normas de estilo que le dieron al elemento. Bueno, terminando entonces la definición de la hoja de estilos, vamos a hacer algo de magia oscura para que este menú se convierta en un menú desplegable. Entonces esa magia oscura la vamos a hacer con la ayuda de nuestra querida librería semi-framework denominada jQuery. ¿Quién ha escuchado de jQuery aquí? ¿Listo? ¿Quién ha escuchado de jQuery? ¿Queda embolia? En general ustedes todos les da embolia. Bueno, pues vamos aquí a nuestro código, muchachos, y vamos a empezar a trabajar con jQuery. Vamos a trabajar listeners. jQuery es lo más fácil del universo. Escribir un listener no pudo haber sido más fácil. Después de ver esto, ustedes van a decir, ¡ah! Todo lo que yo escribí para las tareas de vectores y matrices anteriormente con JavaScript puro. Y me van a decir que porque no les enseñé esto antes, pero pues uno primero tiene que aprender a sumar antes de poder multiplicar y a multiplicar antes de poder dividir. Entonces, muchachos, recordamos para qué es la función anónima que tenemos escrita aquí. ¿Quién me recuerda para qué era? La función anónima, function que tenemos escrita dentro de un script. Exacto, para que se cargue todo el cuerpo y luego empiece a ejecutar. Y se ejecute WebGL Start. Vamos a crear una sección llamada Listeners. Dime. El signo de dinero antes de... Porque el signo de dinero significa jQuery. Yo puedo definir de varias maneras una función con jQuery. Yo puedo decirle jQuery y pasarle algo dentro del método, o puedo decirle pesos y pasarle algo dentro del método y definir la primera y la segunda son exactamente lo mismo. Tanto el pesos como el jQuery son values. Pero pues uno se acostumbra al peso y es más rápido. Entonces pues... Bueno, muchachos, focus aquí. Vamos a hacer nuestro primer listener. Y el listener va a ser para poder desplegar esos menús. Ustedes dirán que esa vaina es una vaina complejísima. Eso va a ser... Vamos a irnos el resto de la clase en toda la escritura del listener. En realidad el listener se puede hacer en 3 líneas o lo podemos hacer al estilo del profe cuando lo retan en una sola. Y vamos a empezar. Vamos a crear un selector, vamos a escribir un selector de jQuery, muchachos,
¿Qué ventaja tenemos? Que como ya vimos hojas de estilo, podemos trabajar con jQuery de una manera más sencilla. Vamos a decirle a jQuery que busque dentro del elemento, del documento, todos los elementos de qué tipo, de tipo título. Entonces le voy a decir, le voy a pasar entre comillas, voy a subir un código un poquito más. Búsqueme todos los títulos. Allí le dije, búsqueme todos los títulos. El man va a coger todos los títulos. Y le voy a decir, y a todos los títulos, créele un event listener de tipo click. Entonces, búsqueme todos los títulos y agregue el listener para el click. Cada vez que le hagan clic, usted va a ejecutar una función anónima que va a hacer lo siguiente. Aquí, muchachos, ya agregué un listener para todos los títulos de la página. Que cuando yo le haga clic, ejecuten algo. Por ejemplo, vamos a ejecutar un alert, no un consolazo, no. Vamos a ejecutar un alert que diga ouch. Me devuelvo entonces a mi sitio, lo recargo, ya no sé cuál es cuál, este es el de nosotros, lo recargo y le apachurro al título. Ouch. Y le apachurro a ese título y ouch. Tenemos los listeners perfectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el listener, muchachos? Yo le voy a decir a este señor que me ejecute lo siguiente. Le voy a decir que me ejecute this next. ¿Quién me dice que es this? This soy yo, o sea, el título. Pero entonces, como yo soy un elemento o un objeto de jQuery, de tipo jQuery, entonces yo necesito hacerme this de tipo jQuery. Por ende, cuando yo le digo pesos this, estoy haciendo referencia al elemento jQuery que invocó la función. ¿Quién le invocó? Título. Cuando le digo pesos this.next, él va a hacer lo siguiente. Me va a buscar a mí y va a buscar al siguiente que esté después de mí. El siguiente elemento después de mí. ¿Pero el título? ¿Ah? No, después de mí, el siguiente elemento. O sea, los subs, por decirlo. Espera. Aquí hay una gran diferencia, muchachos. Recordemos que es diferente estar dentro que ser. Y en este caso vamos a ver la diferencia que está dentro que estar a un lado. ¿Vale? Mucha gente prefiere estar dentro, otros prefieren simplemente hacerse a un lado. Entonces, muchachos, cuando yo les digo this next, él simplemente va a buscar la siguiente etiqueta que no sea hija suya, o sea que va a buscar la de al lado y no la siguiente que esté adentro. No. Clic, abro paréntesis, cierro paréntesis, esa es su función. Sí. Entonces, muchachos, ahora noten algo. Notemos en nuestra estructura. Tenemos el título. ¿Quién sería la etiqueta que va a aparecer cuando digamos next del título? ¿Cuál es la siguiente etiqueta? Es content. Así que ya estamos seleccionando entonces el contenido. ¿Por qué? Yo sé dónde está el título, a mí me hicieron clic, entonces yo digo que el siguiente mío, a esa manera que ustedes tienen que apachurrar. Sí. Ahora vamos a hacer lo más complejo de la primera parte, que es la automatización de los menús, y es abrirlos y cerrarlos. ¿Quién tiene más o menos una idea de cómo se hace? Bueno. Vamos a moverle el alto y nada. Vamos a simplemente agradecerle a los manes que escribieron jQuery y vamos a usar un slide toggle. Para que él simplemente diga, vea, cuando usted me dé clic a mí, que al siguiente lo recojan o lo abran. Como es un slide toggle, él va a decir, si usted está recogido, ábrase, si usted está abierto, recójase. Nos vamos entonces al proyecto y miren. Así de fácil, hacemos un menú, muchachos. Eso se llama un menú en 15 minutos. En realidad llevamos como 29 minutos, pero con tanta cháchara vamos a hacer como en 5. ¿Listo? Ahora, muchachos, teniendo en cuenta que el menú ya lo podemos recoger, yo quiero que ese menú esté recogido de entrada. Así que me voy a mi hoja de estilo y le digo que todos los subcontenidos de entrada no se muestren, estén recogidos. Lo cual me resultaría en que todos los contenidos de entrada vienen ocultos. ¿Listo? Antes de proseguir a la parte de los botones, ¿tienen alguna duda con la creación del menú lateral desplegable? Abrimos la hoja de estilo y tú miras.
Si hacen dudas, por favor háganlas duro para que la gente de YouTube escuche. Si me obligan a grabar esto, tienen que participar. ¿Jugaron píxeles del porcentaje? Dime. ¿En píxeles en el Padding jugaron píxeles del porcentaje? Sí. Ahí está más. Próximo. Negativo. Bueno, muchachos, entonces volvamos aquí, vamos al código y vamos a crear, después de haber creado un súper elaborado y súper cansador y embolioso código para hacer listeners, vamos a crear el código para los botones. Este sí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser ingenieros, no vamos a estar pensando en que vamos a hacer un listener para cada botón que yo voy a definir. No, vamos a definir que vamos a tener botones que tienen una clase de tipo botón y cada botón responde a un método. A mí no me importa qué método responde al botón, este man va a tratar como un botón y va a ejecutar un método que el man va a tener como parámetro definido. Así que con un solo código yo voy a hacer un código que me permita, una función que me permita ejecutar todas las funciones que los botones se vayan a escribir. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Los botones son de clase, ¿cómo se llaman los botones? Action Button, o sea, ACTN-BTN. Vamos entonces a crear un listener. ¿Cómo sería el listener para esos botones ACTN-BTN? NBTN. Muy bien. Y le voy a agregar el listener de tipo click. Muchachos, si ustedes lo quieren hacer diferente con jQuery, lo pueden hacer con el over, con el mouse in, mouse out, mouse over. Y pueden hacer que ustedes pasen la mano por encima y se despliegue solo y se cierre y marean a la gente y esas cosas. Bien pueda, métanse en la documentación de jQuery y lo trabajan un poquitico para que sus interfaces queden más elaboradas. Entonces vamos a asignarle un listener, vamos a decirle que va a tener una función anónima, y esta función anónima va a ejecutar lo siguiente, muchachos. Lo primero es recordar algo. Noten que el botón es de acción class button. El botón tiene un título llamado crear botón, pero hay algo llamado data action. Cuando yo estoy hablando de los atributos data, de los elementos de HTML, yo puedo definir el atributo como yo quiera. No tiene que llamarse data action para definir que va a ser una acción, ¿no? Yo le puedo colocar data pepito y hacer que ese data pepito me ejecute una acción. Es decir, yo puedo colocarle data de lo que yo quiera. En mi caso, yo quise llamarlo data raya action. Está bien, ustedes lo pueden llamar como ustedes. La rayita obligatoria. La raya es obligatoria y lo que viene para en adelante es como quieran. ¿Qué le estoy definiendo? Le estoy diciendo data action, crear cubo. Teniendo en cuenta que crear cubo, muchachos, es mi método para crear el cubo. ¿Listo? Entonces, teniendo data action, yo le voy a decir a mi elemento acá abajo, lo primero que voy a hacer es obtener un objeto. ¿Por qué necesito obtener un objeto? Ya van a darse cuenta. Es más, no lo voy a escribir todavía. Voy a simplemente decirle que this, ¿quién es this? El action button. Voy a darle data.data y le voy a decir qué tipo de data quiero acceder. Action. ¿Listo? Si yo ejecuto esta línea, muchachos, que dice this.dataAction, entonces voy a hacerle un consolazo para que veamos cuál es el resultado. Refresco, tiro la consola, abro crear objetos, me meto a la consola y le digo, le doy a crear cubo y mira, él me imprime crear cubo. Le doy a crear cilindro y él me imprime crear cilindro. ¿Lo notaron? Entonces, teniendo en cuenta eso, estoy accediendo al string de cómo se va a llamar mi método. Primero voy a escribir el método y luego vamos a encargarnos de ejecutar métodos mediante strings. Porque efectivamente yo puedo pasar un string y hacer que ese string me lo ejecute como si fuera una función en JavaScript. Entonces, vamos a saltar a nuestro código. Recordemos que teníamos algo llamado utils.js. En utils.js habíamos hecho el cálculo de la distancia entre puntos, el módulo y el vector unitario. Para el día de hoy vamos a agregar algo llamado crear cubo. Entonces vamos a hacer la función crear cubo. Función crear cubo. Y esta función crear cubo, ¿qué recibe, muchachos? Recibe el ancho, el alto, el profundo, los segmentos de cada una de las dimensiones y por último el color.
Y básicamente, muchachos, recordemos el orden. Cuando creamos un elemento con triviales, creamos la geometría, el material y por último creamos el elemento, pasando de la geometría y el material del mismo. Entonces vamos a decirle que vamos a crear una geometría. Vamos a subir esto. Y la geometría va a ser igual a un new 3 cube geometry. A esta geometría le vamos a pasar entonces el mismo ancho, alto, width y sus distinta cantidad de segmentos. Vamos entonces también a crear la variable de material. Y al material decimos que es igual a un new 3 mesh basic material. Y vamos a pasarle un objeto. Ese objeto va a tener los parámetros de color, que va a ser igual al color, y va a tener el parámetro del wireframe, que vamos a trabajar después. El día de hoy no lo vamos a trabajar, por defecto lo vamos a dejar en falso como él viene cuando uno crea un material. Le vamos a decir que el cubo es igual a un new 3 mesh, o sea una malla, y esta malla se compone de la geometría, coma el material. Antes no trabajamos con el Basic Mesh. No, trabajamos con Basic Material, Basic Mesh, ¿no? Trabajamos directamente con Mesh. Y entonces, muchachos, vamos a retornar, y vamos a agregar a la escena este cubo. Y aquí estamos creando entonces un elemento. Vamos al index y vamos a emular la creación del elemento. Así que yo voy a decirle desde acá, crear cubo, y le voy a pasar entonces que 10,10,10,1,1,1, el color 0x FF. ¿Qué formato de color recibe? En hexadecimal, pero nosotros podemos luego parsearlo y meterle que recibe RGB y que luego lo pase hexadecimal por acá y sale. Ustedes van a encargarse de esas cositas chéveres. Entonces miren, muchachos, noten algo, es que cada vez que yo le dé clic a crear cubo, removamos primero los elementos de la escena para que la escena no esté toda sucia y podamos ver qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a remover el icosaedro, el cubo, el torus, hasta el torus, y voy a comentar tanto la flecha del vector como el vector como tal. Tenemos una escena limpiecita. Ahora me voy a crear objeto y cada vez que le doy clic a alguno de los botones, él por defecto me va a intentar crear un objeto. Dice undefined is not a function. Dime. Le quitaste el X, Y, Z, creo. ¿Le quité el X, Y, Z también? No, mira. Esto se llama crear cubo y yo acá le dije crear cubo tal cual. Verifiquemos que tengamos el utils agregado. ¿Tenemos el utils agregado? Sí. ¿Será que no había salvado? Crear cubo. Utils 31. Utils 31. 3 Mesh Basic con B grande material. Listo. Con B mayúscula. Crear objetos. Cada vez que le demos clic a crear cilindro o a crear cubo, él nos va a crear un elemento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hemos hecho todavía que cada uno reaccione independientemente. Pero ya nos está creando un elemento. ¿Listo? Ahora tenemos que contemplar distintas cosas. ¿Qué vamos a contemplar? Uno, que estamos creando la variable del cubo y agregándola en la escena dentro de la función. Lo que quiere decir que la variable cubo se va a destruir en el momento en que salgamos de la función. Por ende, una vez que lo creemos, no podemos acceder al mismo. Y tenemos que asegurarnos de que ese cubo sea accesible para más adelante poder ejecutar métodos sobre el mismo. Así que lo que vamos a hacer es crear
Primero voy a separar esto, que se ve horrible. Y lo que voy a hacer es meterme dentro de mi código fuente y crear entonces un arreglo de objetos. ¿Cómo sería ese arreglo de objetos, muchachos? Var objetos igual corchetes. Entonces inicializo un arreglo de objetos como un arreglo vacío, y lo que voy a hacer entonces ahora es que cada vez que yo cree el elemento lo voy a adicionar a ese arreglo de objetos para poder accederlo posteriormente. Creo el elemento cubo y le voy a decir a objetos. Sí, claro, qué pena con ustedes. Que entonces adicione el cubo dentro del arreglo de objetos. Ahora, adicione el cubo. Listo, chévere. Pero mi programa no va a saber al momento de darle clic quién es ese cubo, porque por ahora no estamos trabajando cliqueando sobre los elementos. Así que yo tengo que pasarle algo más a eso. Lo que le voy a pasar entonces es un objeto de tipo JSON. JSON, ¿se acuerdan de JSON? Voy a crear un objeto. Y entonces a ese objeto le voy a pasar dos parámetros. Él va a tener un ID. Y ese ID va a ser igual a ¿qué? A objetos.len en la posición -1. ¿Quién me dice por qué el ID va a ser objetos.len en la posición -1? Recuerden que tenemos un arreglo de objetos llamado objetos, muchachos. Cuando yo adiciono el cubo, ese arreglo ya tiene el primer índice, y su primer índice es 0. Cuando yo digo objetos.len, él me dice ¿qué tan largo es el arreglo? El arreglo en este momento es ¿de qué largo? De 1. Y si yo le resto 1, entonces me da 0. Por ende, el índice de ese objeto dentro del arreglo de objetos es el 0. Lo podríamos usar como ID porque ningún otro objeto va a estar alojado en ese mismo índice. ¿Estamos? Hay que hacer más del objeto. Muy bien. Dime. Sí. Y ahora, muchachos, vamos a agregarle también un nombre. Y ese nombre nos va a servir para identificarlo dentro de la interfaz. Ese nombre, por ejemplo, se va a llamar cube, y cube va a ser el objeto número objetos.len, el objeto número 1. Una vez creado este objeto, muchachos, yo quiero que este objeto se me devuelva a mi interfaz, así que voy a retornar el obj creado. ¿Listo? Estoy retornando un obj. Me voy a devolver al index y a mi código, y entonces voy a decir que la variable objeto es igual a crear cubo con las siguientes características. Ahora, muchachos, voy a imprimir en consola el objeto que me está retornando. Vamos a devolvernos a la aplicación recargo y le digo, miren, voy a crear un cubo. El man me devuelve que me creó un objeto con ID 0 que se llama cube objeto 1, luego cube objeto 2, cube objeto 3, cube objeto 4. ¿Sí lo notan? Ahora, queremos que esa creación de objetos me implique un cambio dentro de los elementos que van a estar alojados en la barra de objetos de crear objetos. Así que tendría yo que programar para que cada vez que me devolviera pasara eso. Pero además tengo que decirle, hey, ejecute el método que yo le estoy pasando, no un método predefinido. Para ejecutar un método que yo estoy pasando, muchachos, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que decirle al scope que me busque una función dentro de sí para poder ejecutarla. Así que yo le voy a decir al scope, el scope en mi caso es el window, y le voy a decir al window que me ejecute ese método, y ese método le voy a pasar los parámetros, y entonces le voy a decir al objeto que es igual a la ejecución de ese método. Noten, le digo el scope es window, le paso entonces un string, el string va a ser el que tenemos en data action, y le paso unos parámetros. Ahora, hay un problema, muchachos, ¿qué problema hay? Que si yo voy a crear un cilindro, muy probablemente los parámetros no sean los mismos que los del cubo. ¿Listo? Y los parámetros, yo no quiero que me lo estén determinando
por defecto. Yo quiero que los parámetros me los meta el usuario. Así que yo voy a crear algo denominado una interfaz. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de interfaz? ¿Cómo hablé con ustedes de eso? No. Se me están cruzando los cables con los cursos. Dime. Entonces, ¿qué pasa con la interfaz? ¿Qué va a hacer la interfaz? La interfaz es la persona que conoce a la Moni y que conoce también, usted siempre uso de ejemplo, y que conoce al Moninovio. ¿Listo? Digamos que un día el Moninovio se corta el pelo o se lo pinta de rosado. Qué lindo. Cuando el Moninovio lo pinta de rosado, la Moni lo conoce de color negro, entonces la Moni no sabe que tiene que decirle que es una persona de color rosado. Mientras que yo sé que son interfaces y conozco a los dos, lo sé. La Moni me habla a mí diciéndome, ve, háblale al Moninovio con su pelo de color negro y yo me voy a encargar de decir, ve, pues no tiene el pelo de color negro, sino que lo tiene rosado y voy y le mando eso al Moninovio. En este caso la interfaz lo que va a hacer es encargarse de recibir los datos que el usuario va a meter y formatearlos de la manera que le sirva al método que vamos a ejecutar. ¿Listo? O sea que es el intermediario. Esta interfaz me va a permitir que cuando yo cambie algo dentro de mi función de crear cubo, el usuario no tenga que cambiar la manera en la que crea un cubo, no, el usuario la va a seguir creando igualita, porque la interfaz se va a encargar de cambiar eso. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestra interfaz. Dime. Profe, ¿para qué usaste el scope ahí? El scope para poder ejecutar una función siendo un string, porque yo no puedo decir string, abro y cierro paréntesis y me ejecuta, no. Y el string es. El string es this data action y esto me devuelve crear cubo. Los scope siempre ponen entre corchetes. Sí, yo le digo, este es mi scope, dentro de mi scope, o sea, dentro de mi arreglo window, yo tengo metidas todas las funciones que estén dentro de ese scope. En el índice de crear cubo, yo tengo ubicada una función que voy a ejecutar. ¿Listo? Es un poco confuso en un principio, pero en web lo vamos a ver mucho más a fondo. Ahora, muchachos, como vamos a ejecutar la interfaz como tal, entonces yo le voy a decir a este señor, vea, ejecúteme entonces, muchachos, el nombre de la función más interfaz. Entonces, ahora yo tengo que crear un método llamado interfaz que se encargue de pasarle el pedido a mi señora función. Voy a medir a utils y voy a crear el método de interfaz. Tengo que crear cubo, ahora le voy a decir función crear cubo interfaz. Y esta interfaz, ¿qué va a recibir, muchachos? Nada. No va a tener nada de entrada. ¿Por qué? La idea es que no reciba nada porque lo va a pedir todo. ¿Listo? Y así entonces podemos tener múltiples interfaces y podemos ejecutar el método común y corriente. Ahora, muchachos, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro querido message. ¿Ya saben a dónde vamos? Y vamos a definir una variable llamada parámetros. Esta variable parámetros, muchachos, va a ser igual al resultado de la ejecución del prompt, que nos va a pedir los parámetros para crear nuestro cubo. ¿Qué parámetros tendría que pedir este señor? W, H, D, WS, WH, DS y el color. ¿Cómo? No, ya me confundí, en realidad es HS. WHD, WS, HS, DS y el color. Entonces, muchachos, ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que si se reciben parámetros, muchachos, se va a ejecutar un código y de lo contrario se va a retornar falso. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Está complejo? Entonces vamos a ejecutarlo hasta ahora, muchachos. Vamos a ejecutar hasta ahora lo que está sucediendo. Refresco, le doy clic a crear objeto y además llega y ¡puf! Que viva el prompt y me pide unos datos. Yo no le voy a meter datos y él me va a devolver falso. ¿Estamos? Ese falso me va a permitir que no me cree ningún objeto dentro de la barra de objetos.
Vamos entonces a escribir la interfaz. Dice, si llegan a existir los parámetros, muchachos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que entonces hallar los valores. Los valores normalmente los hacíamos de la siguiente manera. ¿Recuerdan que en los vectores hacíamos un ciclo for que nos recorría? Primero hacíamos un split, luego recorríamos el ciclo y convertíamos en enteros, digo, en flotantes y toda esa vuelta. Como vamos a hacer múltiples veces con cada interfaz, entonces voy a definir una función que se llame parsePromptParams. Entonces me voy a parar aquí arriba y voy a escribir función parsePromptParams. ¿Qué horas son? Unas 3, ya nos tenemos que ir. Bueno, esta función, muchachos, espérenme un segundo que ya vamos a acabar. Esta función, muchachos, como ya tenía definida, no la voy a explicar, esto lo habíamos hecho anteriormente en clase. ¿Sí? Esta función que va a recibir string y flag, siendo flag el patrón que vamos a buscar para la separación de los elementos y siendo string la string que queremos separar por ese patrón. ¿Listo? Entonces nos volvemos acá abajo y le decimos en params que vamos a tener algo llamado values, y values va a ser igual a ¿qué? ¿A qué sería values, muchachos? ParsePromptParams, exactamente. ¿Qué le voy a pasar? Los parámetros. ¿Cuál va a ser mi flag? La coma. Y esto me va a devolver entonces perfectamente parseado mis elementos. Noten algo. Yo estoy haciendo un if aquí, le estoy diciendo, vean, si el elemento es el último elemento, entonces por favor no me lo vuelva flotando. ¿Se acuerdan el error que les había mostrado en el video donde el hexadecimal se ponía en negro? Era porque lo último, no le conviene que el hexadecimal me lo convierta en un flotante. Yo quiero que el hexadecimal siga siendo un string. Ahora, muchachos, una vez definido eso, lo que vamos a hacer entonces es condicionar las variables de tal manera que suceda esto. Vean, si la variable w es igual a los valores en la posición 0, entonces w va a ser igual a los valores en la posición 0 o va a ser igual a 10 del verbo. Si usted no me entra ningún dato ni cancela la transacción, entonces w va a ser igual a 10. H, si usted no me entra H va a ser igual a 10. Si usted no me entra D va a ser igual a 10. Si usted no me entra WS va a ser igual a 1, sucesivamente. Y si usted no, por defecto, y si usted no me entra color, entonces vamos a hacer que el color sea un color hexadecimal aleatorio. Esa función hexadecimal aleatorio se las voy a regalar. Es muy sencilla. Aquí está. La función hexadecimal aleatorio lo que va a hacer es simplemente generarme un color hexadecimal random. Ajá. Entonces, ¿cómo sabe cuál es mi objetivo? Digamos, si yo meto W. Sencillo. Si él pide 7 valores y yo metí 3, al cuarto valor, o sea, la posición número 3, me va a dar un falso o un nulo. ¿Sí? Me va a dar como que ve, no existe ese valor. Ah, listo, no existe, entonces póngale 1. Por eso, pero entonces si yo quise meter. Si yo quise, digamos que vos sos malota y querés meter solamente el color. Eso es lo que vos querés hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? En lugar de hacer ese tipo de parseo, yo tendría que hacerlo enviándole un objeto. Han visto que yo a veces a Trielles le mando un objeto, por ejemplo este de aquí donde yo le digo, ve, estoy mandando un color, estoy mandando un wallpaper. Eso lo deberíamos hacer entonces para que pudiéramos hacer ese caso. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora me conviene que trabajen así, porque cuando se acostumbren a trabajar así, empezamos a trabajar mandando parámetros y entonces inicializando las cosas según los parámetros que nos entran. ¿Listo? Eso ya es mucho más avanzadito. Quiero que hasta ahora, como dicen ustedes, no les dé una embolia hasta donde vamos. Ahora, ya vamos a acabar. Tenemos la interfaz lista. Tenemos la interfaz lista, muchachos. Lo que yo tengo que hacer entonces es que si estos parámetros están inicializados, sencillo. En lugar de retornar falso, retórname el crear cubo. Y al crear cubo le paso W, H, D, WS, HS, DS y color. Ahora noten algo, muchachos. Ya tenemos listo todo el elemento. Necesito agregar el objeto dentro de la escena. Sabemos que si se cancela la transacción nos va a devolver falso. Así que yo voy a hacer un condicional que le diga, vea, si hay objeto, entonces usted va a hacer lo siguiente. Me va a coger a mí como elemento, va a buscar a mi papá. Después de estar en mi papá, va a buscar al siguiente y le va a agregar cierto código. Revisemos la estructura, muchachos.
Ya voy. Revisemos la estructura. El action button. El action button. Va a buscar a mi papá. ¿Quién es el papá del action button? Action. ¿Sí o no? ¿Quién es el siguiente después de actions? Entonces ya el siguiente objeto. Así que yo voy a coger y voy a buscar objetos. Y a esos objetos le voy a hacer un append que lo que va a hacer es agregarles código. ¿Qué les va a agregar? Les voy a agregar lo siguiente, muchachos. Le voy a agregar formateado. Básicamente le voy a agregar una nueva div que va a ser de clase objeto, que va a tener data ID. Ese ID va a ser igual al ID del objeto que yo mandé desde atrás. ¿Se acuerdan de ese ID? Y que va a tener también un nombre que va a ser igual al object.name. Ahora revisemos nuestro código. Nos vamos al código. Revisemos nuestro proyecto. Nos vamos al proyecto. Refrescamos. Crear objeto. Le decimos crear cubo. Vamos a crear un cubo de 50 por 60 por 10. Que tenga un segmento y un segmento. Y que el color me lo manden aleatorio. Vamos a decirle que el color me lo manden aleatorio, así que no lo voy a mandar. Y miren, muchachos. Estamos creando nuestro primer cubo y aquí tenemos el objeto llamado cubo 1, cubo objeto 1. Cuando te refieres a segmentos es para el wireframe. Sí, por ejemplo, voy a cambiarlo, vamos a ver lo que funciona perfectamente, así que voy a cambiar el wireframe de falso a verdadero. Source, utils, falso a verdadero. Vengo para acá. Pedimos al ejemplo, crear objetos, crear cubo. Vamos a decirle que este cubo es de 50 por 50 por 50 con 10 segmentos, 1 y 50 segmentos. Sí. 10, 10, 10, 1. Claro, yo puedo crear otro. 20, 20, 20, 2. Y puedo crear otro. 30, 30, 30, 50. Listo, muchachos. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que esto les sirva mucho para el desarrollo de sus proyectos. Si tienen dudas, con mucho gusto en las asesorías me buscan. Sí, like y suscríbanse y comenten. Todas las cosas.